La multitud se agolpó en el auditorio de Ciudad de México, atraída por un rumor que crecía como una llama. 5 profetas autoproclamados habían llegado para desenmascarar al padre Luis Toro. El ambiente vibraba con expectación. Luces intensas recortaban el escenario mientras los murmullos formaban un oleaje inquietante. Luis Toro avanzó con paso firme, consciente de que aquel encuentro sería distinto. Una tensión eléctrica parecía atravesar el aire. Los falsos profetas aparecieron uno a uno, cada cual más desafiante. El profeta arrogante lo miró con desprecio. El gritón apretaba los puños. El engañador sonreía con falsa calma. El burlón reía bajo. Y el agresivo se inclinaba hacia adelante como un toro listo para embestir. Luis Toro tomó el micrófono. «Aquí no venimos a gritar, venimos a buscar la verdad», dijo. El público respondió con aplausos firmes, marcando el inicio del enfrentamiento. El profeta arrogante fue el primero en hablar. «Padre Toro, usted confunde a la gente con tradiciones humanas. Nosotros traemos revelación directa». Luis Toro levantó las escrituras. «Si es revelación, debe estar aquí. Si no está, no viene de Dios». El arrogante retrocedió medio paso, sorprendido por la seguridad con la que el sacerdote lo encaró. El público murmuró sintiendo que las bases del debate empezaban a temblar bajo los pies de los profetas. Entonces intervino el profeta gritón, elevando la voz con violencia. «Usted no tiene autoridad espiritual para enseñarnos nada». Luis Toro lo observó sin pestañear. «La autoridad no viene del volumen, sino de la verdad», respondió. La multitud estalló en una mezcla de sorpresa y emoción. Los otros profetas intercambiaron miradas inquietas. El escenario ardía en tensión. Apenas era el inicio, y ya la presión comenzaba a quebrar la fachada de los 5 adversarios. El profeta engañador dio un paso al frente con calma fingida, moviendo sus manos como quien teje una red invisible. «Padre Toro, usted dice seguir la Biblia, pero sostiene prácticas que no aparecen en ella. Nosotros tenemos nuevas revelaciones para el pueblo». Luis Toro lo observó con serenidad férrea. «La palabra no necesita añadiduras», dijo. «Toda doctrina que intenta completar lo que ya fue revelado se convierte en sombra, no en luz». El público asintió sintiendo el peso de esas palabras. El engañador trató de mantener control. «Pero Dios habla en visiones modernas, sacerdote. Nosotros recibimos mensajes que corrigen lo que la Iglesia ocultó». Luis Toro levantó el micrófono sin elevar su tono. «Dios no se contradice. Si tu visión niega lo escrito, no viene de Dios». Jeremías 23 advierte de profetas que hablan visiones de su propio corazón. Los murmullos crecieron. Un sector del público grababa con sus celulares, atrapando cada segundo del debate. El profeta burlón estalló en carcajadas, intentando romper la solemnidad. «Ay, padre, ¿usted cree que citar un versículo nos va a detener?» Su risa resonó en el recinto, pero el ambiente no acompañó. Luis Toro lo miró con firmeza. «La burla es arma del que se queda sin argumentos. Es fácil reír. Difícil es demostrar». Poco a poco la risa del burlón se apagó. Detrás de él, el profeta agresivo apretó la mandíbula, impaciente, como una fiera obligada a esperar su turno. El engañador, sintiendo que perdía terreno, lanzó un último intento. «La Biblia es insuficiente para entender a Dios completamente». Luis Toro avanzó un paso clavando sus ojos en él. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la Escritura es suficiente para enseñar, corregir y formar. Negarlo es negar la base misma de la fe. El público explotó en aplausos. Los profetas intercambiaron miradas tensas. Por primera vez, el equilibrio del debate parecía inclinarse con fuerza hacia el sacerdote. El profeta burlón decidió adelantar su ataque. Caminó en círculos, mostrando una sonrisa torcida mientras imitaba exageradamente la postura de Luis Toro, provocando risas aisladas. «Mírenlo creyendo que unos libros antiguos le dan poder», dijo con tono despectivo. El auditorio no respondió como él esperaba. La burla cayó pesada, incómoda. Luis Toro lo siguió con la mirada, sin moverse, esperando el momento exacto para responder. El aire parecía congelado mientras el profeta continuaba su pantomima. «¿Eso es un argumento?», preguntó finalmente Luis Toro, avanzando un paso. El burlón detuvo su actuación, sorprendido por la serenidad del sacerdote. Proverbios 14:7 dice: «Aléjate del necio, pues no hallarás en él palabras de ciencia». Tu risa no demuestra sabiduría, revela inseguridad. Un murmullo de impacto cruzó el auditorio. El burlón frunció el ceño,
golpeado en su orgullo. Por primera vez, su máscara juguetona cayó, dejando ver una molestia palpable. El profeta arrogante intervino para defenderlo. Padre Toro, usted ataca porque teme nuestras revelaciones. Luis Toro lo encaró directamente. Teme quien no tiene fundamento. Yo solo cito la palabra. ¿Cuál es su base? El arrogante abrió la boca pero no respondió. El público vio cómo el silencio lo traicionaba. El burlón intentó recuperarse, pero su mirada esquivaba al sacerdote. Era evidente que la estrategia del espectáculo había fracasado. La presión del momento los envolvía a ambos. El profeta agresivo, cansado de ver a sus compañeros retroceder, golpeó la mesa con fuerza. «¡Basta de juegos! Aquí venimos a exponer tus mentiras, sacerdote». El estruendo hizo vibrar los micrófonos. El público contuvo el aliento. Luis Toro giró hacia él sin titubear. «Cuando la verdad se enfrenta a la violencia siempre pierde», dijo con calma. Aquella frase cayó como un peso en el escenario. El agresivo respiró hondo, listo para atacar. El debate escalaba a su punto más tenso. El profeta agresivo avanzó con pasos pesados, como si cada uno marcara territorio. Su respiración era visible, profunda, casi desafiante. «Padre Toro, usted engaña a millones con rituales que Dios jamás aprobó», bramó mientras señalaba con vehemencia. El público se tensó. Luis Toro no retrocedió ni un centímetro. «Usted habla de engaño, pero no cita la Escritura. Si afirma algo tan grave, demuéstrelo». Aquello detuvo por un instante el impulso del profeta, que apretó los dientes. El agresivo volvió a cargar. «Las tradiciones matan la fe. La Biblia rechaza todo lo que ustedes hacen». Luis Toro abrió las Escrituras. Primera de Corintios 11:2 dice: «Mantengan las tradiciones tal como se las transmití». Si las tradiciones matan, ¿por qué Pablo ordena conservarlas? Un silencio abrupto envolvió el auditorio. El profeta arrogante miró al agresivo esperando respuesta, pero solo encontró un titubeo. La columna vertebral de su ataque comenzaba a fracturarse. El profeta gritón intentó rescatar la situación. «Usted manipula los textos. La gente ya despertó». Luis Toro respondió sin elevar la voz. «Despierta quien busca la verdad, no quien grita para evitarla. Si según ustedes la Biblia es la única autoridad, citen un verso que condene nuestras prácticas». Los profetas intercambiaron miradas inquietas. Ninguno tenía el texto que necesitaban. El engañador tragó saliva. El burlón volvió a esconder su risa, y el arrogante evitó mirar al público. El agresivo, sintiendo cómo el terreno se movía bajo sus pies, dio un paso más cerca del sacerdote, casi invadiendo su espacio. La multitud murmuró al ver la tensión física elevarse. Luis Toro mantuvo su postura firme. «La fuerza no reemplaza la verdad», dijo en voz baja, pero audible en todo el recinto. El agresivo retrocedió un instante, sorprendido por la firmeza del sacerdote. El ambiente se cargó aún más. El público sabía que el enfrentamiento apenas comenzaba a arder. El profeta arrogante se adelantó nuevamente, intentando recuperar el dominio que había perdido. Enderezó la espalda y adoptó un aire de superioridad exagerada. «Padre Toro, usted habla de tradición. Pero, ¿dónde dice la Biblia que la Iglesia tiene autoridad para interpretar?» Luis Toro levantó la mirada con serenidad. Segunda de Pedro 1:20 dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Si no es privada, entonces ¿quién la interpreta? La Iglesia que Cristo fundó. El arrogante frunció el ceño. El público reaccionó con un murmullo intenso. El arrogante, incómodo, decidió cambiar la dirección del ataque. «Ustedes, los católicos, se apoyan demasiado en la autoridad. Nosotros solo obedecemos al Espíritu». Luis Toro respondió sin vacilar. «El Espíritu Santo no divide. Cristo oró para que todos fueran uno. Si cada quien interpreta por su cuenta, no hay unidad, sino confusión». El argumento golpeó con fuerza. Incluso algunos asistentes que simpatizaban con los profetas bajaron la mirada. El engañador intervino rápidamente. «La unidad no implica someterse a una institución, sacerdote». Luis Toro alzó la mano con calma. «Unidad no es imposición, es verdad compartida. Efesios 4 habla de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ustedes predican 5 doctrinas distintas y se contradicen entre ustedes. ¿Dónde está la unidad?». La audiencia estalló en murmullos, observando cómo los profetas evitaban cruzar miradas. Las grietas dentro de su alianza eran visibles. El burlón trató de suavizar el impacto con una risa débil, pero nadie lo acompañó esta vez.
El agresivo cruzó los brazos, frustrado. El gritón respiraba con agitación. Luis Toro aprovechó el momento. No vine a humillar a nadie. Vine a mostrar que la verdad no teme al escrutinio. Los profetas parecían acorralados. La audiencia inclinada hacia el frente presenciaba cómo la confianza del sacerdote crecía, mientras la seguridad de sus oponentes se apagaba lentamente. El profeta gritón, cada vez más inquieto, se adelantó dispuesto a recuperar la autoridad mediante el volumen. Padre Toro, usted solo engaña con palabras bonitas. La Biblia dice que no debemos seguir doctrinas humanas. Gritó tan fuerte que los micrófonos saturaron. Luis Toro no se inmutó. Cíteme el verso exacto, respondió con serenidad absoluta. El gritón abrió su Biblia rápidamente, pasando páginas sin rumbo. Su respiración acelerada evidenciaba que no tenía el texto que necesitaba. Luis Toro continuó. La doctrina es humana cuando no viene de Cristo. Pero si la iglesia es su cuerpo, ¿cómo puede su enseñanza ser humana? El gritón apretó los labios, incapaz de reaccionar. El público observó cómo su postura se encogía. Algunos asistentes grababan el momento con asombro. La voz que antes retumbaba en el auditorio ahora parecía desvanecerse. El padre dio un paso al frente. El volumen no reemplaza el fundamento. La verdad no necesita gritar. El profeta arrogante intentó salvarlo. Usted manipula, sacerdote. La gente le cree porque habla bonito. Luis Toro levantó su Biblia. La gente no me cree a mí. Cree lo que está escrito. Juan 8 dice, la verdad los hará libres. Si la verdad es peligrosa para ustedes, es porque contradice lo que enseñan. El engañador bajó la mirada. El burlón dejó de sonreír y el agresivo apretó los puños, frustrado de ver cómo otro de sus aliados perdía terreno. El gritón, en un último intento, volvió a alzar la voz. Pero esta vez su tono era débil. Usted solo quiere control. Luis Toro se acercó despacio. Si buscara control, no preguntaría. El que controla es el que teme ser cuestionado. Yo no temo a la Biblia, ustedes sí. La frase cayó como un golpe seco. El gritón retrocedió completamente desarmado. La audiencia respondió con aplausos profundos. El debate comenzaba a inclinarse de forma irreversible. El profeta engañador, viendo cómo sus compañeros perdían fuerza, dio 2 pasos hacia adelante con una sonrisa renovada, intentando recuperar la iniciativa. Padre Toro, usted habla de verdad, pero omite que la iglesia distorsionó muchos textos para controlar al pueblo. El público giró la mirada hacia él, esperando un argumento sólido. Luis Toro se mantuvo firme. Una acusación tan grave necesita pruebas. Muéstreme un texto alterado. El engañador tuvo un leve temblor en la mano mientras sostenía su Biblia. El engañador continuó, intentando sonar convincente. No puedo mostrarlo porque ustedes los ocultaron. La respuesta provocó risas incómodas en algunas zonas del auditorio. Luis Toro replicó con calma cortante. Si algo se oculta, no puede citarse. Y si no puede citarse, no puede probarse. Dios no inspira acusaciones vacías. El arrogante desvió la mirada. El gritón tragó saliva y el burlón observó al público, buscando un apoyo que ya no encontraba. La presión crecía implacable. Luis Toro abrió nuevamente las Escrituras. Deuteronomio 4:2 dice, no añadirán ni quitarán de la palabra. Si ustedes afirman que la iglesia cambió textos, deben mostrar cuándo, dónde y cómo. Si no pueden, su acusación se derrumba. El engañador retrocedió un paso involuntario. La audiencia murmuraba con intensidad. Incluso el profeta agresivo comenzaba a notar que la estructura de su alianza se caía a pedazos, como un muro sin cimientos que no soporta el viento. En un intento desesperado, el engañador levantó la voz. Dios me habló anoche. Me reveló que usted será desenmascarado hoy. Luis Toro respondió sin un solo gesto de temor. Primera de Juan 4:1 dice, examinen los espíritus para ver si son de Dios. Trae tu revelación a la luz y la examinamos juntos. El engañador quedó paralizado. El auditorio estalló en aplausos. Los 5 profetas estaban ahora contra las cuerdas, y el sacerdote seguía avanzando con fuerza inquebrantable. El profeta burlón, sintiendo que el ambiente se inclinaba peligrosamente a favor del sacerdote, decidió intervenir para recuperar control. Caminó con pasos exagerados, agitando las manos para llamar la atención. ¡Ay, padre, por favor! ¿Acaso cree que puede refutar 5 revelaciones con un par de versículos? Su risa resonó forzada, como un eco hueco. El público no reaccionó.
Esa indiferencia lo desconcertó más que cualquier argumento. Luis Toro lo observó con firmeza, esperando su verdadero planteamiento. El burlón continuó, intentando mantener el tono jocoso. Ustedes veneran imágenes, hacen ritos. Eso no es cristianismo verdadero. Esta vez su voz tembló ligeramente. Luis Toro levantó su Biblia. Éxodo prohíbe adorar imágenes, no representarlas. La Iglesia nunca ha enseñado a adorarlas. Y si usted acusa idolatría, debe mostrar el acto, no repetir un prejuicio. El público murmuró con aprobación. El burlón intentó reír nuevamente, pero su risa se quebró, perdiendo seguridad. El profeta arrogante volvió a intervenir. Padre Toro, usted solo se esconde en tecnicismos. Luis Toro respondió. No son tecnicismos, es precisión. Cuando se acusa a millones de cristianos, la precisión es lo mínimo. El burlón, sudando, bajó la mirada. Sus manos temblaban mientras intentaba recuperar su postura exagerada. El agresivo apretó los puños con frustración, sintiendo que la burla, su arma favorita para intimidar, se evaporaba bajo el peso de la argumentación del sacerdote. Luis Toro dio un paso hacia el burlón. La burla es un recurso del que no tiene pruebas. Si quiere demostrar idolatría, muestre la acción, muestre la intención, muestre la doctrina. El burlón quedó mudo. El silencio fue insoportable. La audiencia estalló en aplausos que retumbaron por todo el recinto. Por primera vez, el burlón retrocedió visiblemente, sin máscara, sin risa, sin poder. Era evidente que la presión del debate comenzaba a quebrar no solo sus argumentos, sino su seguridad entera. El profeta arrogante, viendo cómo el burlón se desmoronaba, avanzó con pasos firmes, intentando recuperar autoridad. Padre Toro, usted manipula a esta gente con palabras bonitas. La Iglesia Católica perdió la pureza del Evangelio hace siglos. Nosotros venimos a restaurarla. Su tono altivo resonó en el auditorio. Luis Toro no parpadeó. Restaurar implica que algo fue destruido. Muéstrame cuándo Cristo prometió que su iglesia sería destruida. Mateo 16 dice que ni las puertas del infierno prevalecerán. El arrogante frunció el ceño, pero insistió. La iglesia se desvió cuando comenzaron a adorar santos y tradiciones. Luis Toro levantó un dedo y replicó. La veneración no es adoración. Y la tradición es parte de la fe desde el mismo Pablo. Ustedes repiten acusaciones sin estudiar la historia. El público murmuró con fuerza. El arrogante sintió una presión en el pecho, como si la certeza que lo sostenía empezara a resquebrajarse bajo la mirada atenta del auditorio. Luis Toro abrió su Biblia con calma solemne. Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no sobre opiniones personales. No sobre revelaciones privadas, no sobre grupos divididos, sobre un fundamento real. El arrogante intentó responder, pero sus palabras se enredaron. El engañador bajó los ojos, el gritón respiró hondo. El burlón estaba estático y el agresivo golpeaba el suelo con el pie, frustrado por la falta de respuestas claras. En un acto desesperado, el arrogante levantó la voz. Entonces pruebe que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. Luis Toro dio un paso al frente y pronunció con firmeza. Fue la única iglesia durante los primeros siglos. La única que preservó la escritura, la única que defendió la doctrina, la única con sucesión apostólica directa. La audiencia estalló en aplausos. El arrogante quedó inmóvil, derrotado en su propio terreno. El peso de la evidencia era innegable. El profeta agresivo, incapaz de soportar más derrotas, avanzó con pasos tensos, cada músculo de su rostro mostrando frustración acumulada. Se inclinó hacia adelante, casi invadiendo el espacio del sacerdote. «Basta de palabrerías. Usted es un farsante que esconde la verdad», gritó con una furia visible. Luis Toro mantuvo su postura inamovible. «La verdad no necesita esconderse. Está aquí», dijo levantando la Biblia. El público contuvo el aliento ante la tensión que parecía a punto de estallar. El agresivo golpeó la mesa con el puño. El estallido resonó por todo el auditorio. La Biblia condena las prácticas de la iglesia. Ustedes engañan a millones. Luis Toro se acercó lentamente. Usted afirma mucho, pero no cita nada. Muéstreme la condena. El agresivo abrió su Biblia con manos temblorosas, buscando desesperado un versículo que sustentara su acusación. Nada aparecía. Los demás falsos profetas lo observaban con preocupación. El silencio se volvió un enemigo imposible de ignorar. Luis Toro prosiguió. Si la iglesia engañara a millones, Cristo habría fallado en su promesa.
¿Está dispuesto a afirmar que Cristo miente? El agresivo retrocedió 2 pasos. Su seguridad se quebró con un impacto devastador. Yo solo digo, tartamudeó. Luis Toro no dejó que la tensión se disipara. Yo digo lo que está escrito. Usted dice lo que siente. La fe no se basa en emociones, sino en verdad. El público estalló en aplausos fuertes, casi ensordecedores. En un intento final, el agresivo elevó la voz una vez más. Dios me mostró que su iglesia caerá. Luis Toro respondió con una calma que desarmaba. Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si su profecía contradice a Cristo, no viene de Dios. El agresivo quedó paralizado. La audiencia vibró de emoción. Era evidente. La fuerza bruta del profeta había sido pulverizada por la solidez del argumento. La derrota ya era visible en sus ojos. Los 5 falsos profetas, sintiendo que estaban perdiendo el control absoluto del debate, se acercaron entre sí y formaron un semicírculo como si una estrategia improvisada pudiera revertir la situación. El público observaba con atención, percibiendo que un nuevo asalto colectivo estaba por comenzar. El profeta arrogante tomó la palabra primero. Padre Toro, usted solo usa la Biblia a su conveniencia. Nosotros tenemos revelación fresca para estos tiempos. Luis Toro los miró uno por uno, sin pestañear. El profeta gritón intervino de inmediato. El Espíritu Santo se mueve en nosotros de formas que usted no entiende. Su voz retumbó, intentando desestabilizar. Luego habló el engañador. Los tiempos cambiaron. La Biblia necesita guía moderna. Y el burlón añadió con tono sarcástico. Usted vive en el pasado, padre. Finalmente el agresivo cerró. Hoy quedará expuesto. El público esperaba ansioso la respuesta del sacerdote, mientras las luces del escenario proyectaban sombras dramáticas sobre los 5 hombres. Luis Toro tomó el micrófono con calma solemne. 5 voces, 5 doctrinas, 5 contradicciones, y aún así dicen que su revelación es una. Los profetas intercambiaron miradas inquietas. Primera de Corintios 14 dice que Dios no es Dios de confusión, pero ustedes confunden incluso entre ustedes. El arrogante tensó la mandíbula. El engañador respiró hondo. El gritón se balanceó nervioso. El sacerdote añadió. Si su doctrina fuera del Espíritu, hablarían lo mismo, enseñarían lo mismo y defenderían lo mismo. Pero cada uno trae un mensaje distinto, como si Dios cambiara de opinión cada vez que ustedes hablan. El ambiente explotó en murmullos. Luis Toro dio un paso adelante. 5 acusaciones sin base no vencen una sola verdad con fundamento. Los profetas quedaron inmóviles, sintiendo cómo el peso de la unidad perdida los hundía aún más. El público aplaudió con energía creciente. El profeta engañador avanzó lentamente, intentando recuperar la apariencia de control. Su mirada serpenteaba entre el público y Luis Toro. Padre, usted cita mucho la Biblia, pero no entiende el espíritu detrás de ella. Dios nos habla hoy. No solo en el pasado. Luis Toro lo sostuvo con una mirada firme. Dios habla hoy, pero nunca contradice lo que ya reveló. La tensión se espesó mientras el público inclinaba el cuerpo hacia adelante, capturando cada palabra. El engañador levantó su mano derecha. Yo tuve un sueño. Vi un templo derrumbándose. Y Dios me dijo que la iglesia caerá por falsos maestros como usted. Luis Toro respiró hondo, tomó la Biblia y respondió. Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes del hombre, pero el propósito de Dios prevalece. Si su sueño contradice a Cristo, entonces no viene del Señor. El engañador vaciló. El público reaccionó con un murmullo que parecía sacudir el escenario entero. Luis Toro se acercó un paso. Cuando Dios habla, confirma. ¿Dónde está la confirmación de su sueño? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde están las señales que acreditan su palabra? El engañador tragó saliva. Todavía no se ha cumplido. Luis Toro replicó. La profecía no se valida con excusas, sino con verdad comprobada. El engañador bajó la mirada. Incluso los demás profetas observaban con creciente incomodidad mientras la seguridad de su compañero se evaporaba. El sacerdote concluyó. Si su mensaje viene de Dios, no temería la luz. La revelación no se esconde detrás de ambigüedades. El engañador retrocedió lentamente, como si el suelo le quemara los pies.
El público estalló en aplausos. El burlón perdió cualquier intención de risa. El gritón se secó el sudor. El arrogante apretó la mandíbula y el agresivo respiraba con furia contenida. El debate parecía inclinarse de manera irreversible. Cansado del avance imparable del sacerdote, el profeta gritón estalló nuevamente. Usted tuerce la escritura. La iglesia añadió libros que Dios jamás inspiró. Su voz retumbó por todo el auditorio. Luis Toro respondió con calma férrea. El canon fue definido por la iglesia que ustedes rechazan. Si no confían en la iglesia, no pueden confiar en la Biblia que ella preservó. El gritón se quedó en silencio por un segundo, sorprendido por la contundencia del argumento. Intentó recuperarse. Pero esos libros no están en las Biblias protestantes actuales. Luis Toro replicó. Tampoco estaba su doctrina hace 500 años. Eliminar libros no es prueba de inspiración, es prueba de división. El público reaccionó con un murmullo intenso. El gritón abrió la boca, pero no logró formular ninguna respuesta sólida. La fuerza de sus palabras se había evaporado. La energía que antes utilizaba para intimidar ahora parecía drenada por completo. Luis Toro continuó avanzando un paso. La palabra no se mutila según conveniencia. Si Dios inspiró algo, ningún hombre tiene autoridad para removerlo. El gritón retrocedió 2 pasos, su respiración acelerada. Yo solo repito lo que me enseñaron. Luis Toro inclinó la cabeza levemente. La verdad no se basa en repeticiones, sino en evidencia. El público estalló en aplausos mientras el profeta quedaba paralizado, como si su voz hubiera sido arrancada de raíz. Intentando recuperar control, el gritón volvió a gritar. «Usted no entiende nada del espíritu». Luis Toro respondió. «El espíritu no divide. El espíritu confirma. El espíritu ilumina la verdad». El gritón tembló al escuchar la firmeza del sacerdote. Sus manos bajaron lentamente, derrotado ante el peso de la argumentación. La audiencia vibró de emoción. Otro profeta había caído, y la tensión alcanzaba niveles insostenibles para el grupo contrario. El profeta burlón, desesperado por detener la caída de sus compañeros, avanzó nuevamente con una sonrisa temblorosa. «Padre, usted habla bonito, pero la gente no necesita teología. Necesita libertad de ritos absurdos y santos inventados». Su voz intentó sonar ligera, pero estaba cargada de nerviosismo. Luis Toro respondió sin demora. «La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino vivir en la verdad». El auditorio quedó en absoluto silencio, esperando el siguiente golpe. El burlón insistió. «Los católicos adoran imágenes. Todos lo saben». Luis Toro abrió su Biblia. «Nadie adora imágenes aquí. Diferenciar veneración de adoración es básico. La iglesia lo enseña desde hace siglos». El burlón retrocedió un paso. Pero la gente se inclina». Luis Toro replicó. «La inclinación no determina adoración, el corazón sí». El público reaccionó con un aplauso repentino. El burlón dejó caer parcialmente su máscara de seguridad. Luis Toro continuó. «Ustedes dicen que sabemos poco, pero no estudian lo que critican. Repetir una mentira no la convierte en verdad». El burlón miró hacia sus compañeros, buscando apoyo, pero ninguno respondió. El agresivo observaba con rabia. El arrogante mantenía la mirada baja. El engañador se frotaba las manos nerviosamente, y el gritón evitaba cruzar miradas. El burlón sintió el peso de la soledad en pleno escenario. Si quieren acusar idolatría, muestren adoración. Muestren doctrina, muestren la supuesta orden. El burlón quedó completamente mudo. Su sonrisa desapareció por completo. El público reaccionó con una ovación atronadora. Por primera vez, el profeta se vio sin refugio, sin risa, sin argumento. Era evidente que su rol dentro del grupo había caído como una fachada de cartón expuesta a una tormenta. Luis Toro continuaba avanzando con autoridad incuestionable. El profeta arrogante, sintiendo que el debate se le escapaba de las manos, reunió sus últimas fuerzas y avanzó con paso firme. «Padre Toro, si la Iglesia Católica es la verdadera, ¿por qué han cometido tantos errores?». Luis Toro respondió sin titubear. «Porque está formada por hombres, y los hombres fallan. Pero la doctrina no la inventa el hombre, la sostiene Dios». El público reaccionó con murmullos densos, mientras la tensión crecía y los demás profetas observaban en silencio. El arrogante insistió. «Una iglesia que cae no puede ser de Dios.
Luis Toro replicó: una iglesia que cae y se levanta es la que Dios sostiene. Un proyecto humano desaparece, uno divino persevera. El arrogante quedó sin respiración por un instante. Entonces pruebe que Cristo guía a su iglesia. Luis Toro levantó su Biblia. Aquí está. Yo estaré con ustedes todos los días. Su argumento exige llamar mentiroso a Cristo. El público explotó en gritos de impacto. El arrogante retrocedió pero intentó resistir. Usted solo sabe citar textos. Nosotros tenemos experiencias. Luis Toro avanzó un paso, firme. Las experiencias cambian, la verdad no. El engañador frunció el ceño. El gritón tensó los hombros. El burlón respiró hondo. El agresivo apretó los puños con fuerza, conteniendo un impulso de intervenir. El público observaba en completo silencio, como si presenciara el clímax de un juicio decisivo. Luis Toro concluyó: si su experiencia contradice la palabra, no viene de Dios. El arrogante quedó paralizado. El público irrumpió en aplausos que llenaron el recinto. La voz del sacerdote había desmantelado por completo la última ofensiva del profeta. En el rostro del arrogante se veía la derrota, no por humillación, sino por la contundencia de la verdad expuesta. El equilibrio del debate inclinaba ahora de manera absoluta hacia un solo lado. El profeta agresivo, cada vez más consumido por la frustración, dio un paso adelante con respiración agitada. Este debate no termina hasta que desenmascaremos sus mentiras. Su voz resonó como un trueno desesperado. Luis Toro no retrocedió. La verdad no teme ser examinada. El agresivo inclinó el cuerpo agresivamente hacia él. El público contuvo el aliento, consciente de que la tensión física alcanzaba niveles peligrosos. La energía en el recinto parecía cargada de electricidad pura. La iglesia destruyó la fe verdadera, gritó el agresivo. Luis Toro replicó con calma imperturbable. Si fuera así, la palabra habría desaparecido, pero sigue aquí. El agresivo abrió la boca, pero no supo qué contestar. Luis Toro añadió: una obra humana no sobrevive 2000 años. Una obra divina no se puede destruir. El público murmuró con fuerza. El agresivo apretó los puños, temblando de impotencia. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y derrota. Luis Toro continuó: usted habla con enojo, pero no con fundamento. El agresivo se contuvo, respirando profundamente. Yo hablo con fuego del espíritu, respondió. Luis Toro replicó: el espíritu produce paz, no rabia. El agresivo quedó inmóvil, sintiendo cómo el argumento perforaba su postura. El público estalló en aplausos. El resto de los profetas, cada uno derrotado de forma distinta, observaban cómo su compañero más impulsivo se debilitaba ante la claridad del sacerdote. En un último esfuerzo, el agresivo señaló a Luis Toro: Dios me mostró que usted caerá. Luis Toro respondió: Dios no contradice a Cristo, y Cristo dijo que su iglesia no caerá. El agresivo quedó sin palabras, su respiración pesada y sus ojos perdidos. El público reaccionó con entusiasmo. La derrota del profeta era evidente, no por violencia, sino por la imposibilidad de sostener sus propias afirmaciones. El sacerdote había resistido incluso la presión más intensa. Con los 5 profetas debilitados, Luis Toro tomó el micrófono y avanzó al centro del escenario. No vine a humillar a nadie. Vine a defender la verdad. La multitud quedó en silencio absoluto. La palabra de Dios es lámpara, no arma, pero ustedes la han usado como espada para dividir. El público murmuró asimilando cada frase. Los profetas, cansados, observaban al sacerdote con expresiones tensas, sin la misma confianza que mostraron al iniciar el debate. Luis Toro levantó su Biblia. La autoridad no viene del ruido, sino de la fidelidad. La verdadera unción no se demuestra con gritos, visiones dudosas o burlas. Se demuestra con coherencia. El engañador desvió la mirada. El gritón respiró hondo. El burlón tragó saliva. El arrogante apretó los dientes. El agresivo bajó los hombros. El público se inclinó hacia adelante, percibiendo que el sacerdote estaba llevando el debate hacia un punto de quiebre irreversible. El sacerdote continuó: Cristo nos dejó una iglesia, no 5 doctrinas distintas. Su mensaje es uno. Su fundamento es uno. Su verdad es una. Los profetas intercambiaron miradas nerviosas. Luis Toro dio un paso más. Ustedes dicen tener revelación, pero no concuerdan ni entre ustedes. Esa no es la voz del Espíritu.
El público reaccionó con aplausos potentes. Era como si cada palabra del sacerdote golpeara directamente los cimientos de los 5 oponentes. La verdad no necesita defensa teatral. Solo necesita ser proclamada. Los profetas quedaron inmóviles, incapaces de responder. El público rugió con una ovación que retumbó en todo el recinto. Luis Toro observó a los 5 hombres con serenidad. La batalla doctrinal se había inclinado claramente hacia un solo lado. La autoridad del sacerdote, basada en la escritura y la coherencia, había dejado sin armas a quienes pretendían desafiarlo con revelaciones contradictorias y argumentos inconsistentes. Los 5 profetas intentaron reagruparse, pero el desgaste emocional era evidente. El engañador respiraba con dificultad. El gritón tenía la voz quebrada. El burlón permanecía en silencio absoluto. El arrogante miraba al suelo y el agresivo apretaba los puños sin convicción. Luis Toro los observó con compasión y firmeza. No se trata de ganar. Se trata de buscar la verdad. El público sintió un cambio en el ambiente, como si el debate entrara en su fase decisiva. El profeta arrogante habló primero, con voz débil. ¿Y si estamos equivocados? El público quedó sorprendido ante ese reconocimiento. Luis Toro respondió: la verdad no humilla, libera. El gritón intervino con inseguridad. Pero nosotros solo queríamos servir a Dios. Luis Toro replicó: servirlo implica obedecerlo, y obedecerlo implica conocer lo que realmente dijo. Los profetas escucharon con creciente inquietud. El ambiente estaba cargado de tensión emocional y espiritual. El engañador intentó justificar sus visiones. Yo solo compartí lo que soñé. Luis Toro respondió: un sueño no es autoridad, la palabra sí. El burlón con la voz quebrada expresó: pero la gente siempre creyó lo que decíamos. Luis Toro replicó: la responsabilidad del que enseña es mayor. La verdad no se cambia por conveniencia. Los profetas intercambiaron miradas desesperadas. El público observaba con respeto la claridad del sacerdote frente al colapso doctrinal del grupo. El agresivo con voz temblorosa dijo: entonces, ¿qué hemos estado predicando? Luis Toro respondió: opiniones, y las opiniones no salvan. La multitud quedó en silencio. Los 5 profetas bajaron la cabeza. Sus argumentos, revelaciones y burlas habían sido desmantelados. Luis Toro añadió: hoy pueden elegir entre seguir difundiendo división o volver a la verdad. El público reaccionó con un murmullo poderoso. La tensión espiritual alcanzaba su punto más alto. El profeta arrogante fue el primero en ceder. Su voz sonó apagada. He enseñado muchas cosas sin fundamento. El engañador añadió: yo confundí mis emociones con la voz de Dios. El gritón bajó la cabeza. Yo pensé que gritar era tener autoridad. El burlón apenas susurró. Me reía para esconder mis dudas. El agresivo respiró profundamente. Creí que la fuerza demostraba verdad. El auditorio quedó en silencio absoluto ante la confesión colectiva. Luis Toro habló con solemnidad. Dios no rechaza al que se equivoca, rechaza al que se niega a corregirse. Los profetas escuchaban con atención, por primera vez sin interrumpir. Luis Toro abrió la Biblia. Proverbios 12:19 dice: el labio veraz permanecerá, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Hoy esa palabra se cumplió ante ustedes. El público, conmovido, murmuró con fuerza. Los profetas parecían sentir que el peso de sus doctrinas se desmoronaba. El sacerdote continuó: lo que ustedes enseñaron carecía de unidad, fruto y verdad. Y un árbol que no da buen fruto debe ser podado. Los profetas permanecían cabizbajos. El burlón limpiaba sus lágrimas discretamente. El agresivo respiraba con dificultad. El arrogante luchaba por mantener la compostura. Luis Toro añadió: la verdad no destruye, purifica. El auditorio observaba con expectativa lo que parecía ser el desenlace más intenso del debate. Luis Toro concluyó: hoy no pierden ustedes, pierde la mentira. El público estalló en una ovación ensordecedora. Los 5 profetas levantaron lentamente la mirada, sin arrogancia, sin gritos, sin burlas. Solo quedaba el impacto de la verdad revelada. La tensión que había dominado el debate se transformó en una mezcla de asombro y reflexión.
El sacerdote había logrado desmantelar 5 doctrinas en un solo evento público. El final era inminente. El auditorio estaba de pie, aplaudiendo con fuerza mientras los 5 falsos profetas permanecían inmóviles, exhaustos y profundamente conmovidos. Luis Toro respiró hondo, sintiendo el peso espiritual del momento. No celebren una victoria humana, dijo. Lo que ha triunfado aquí es la verdad. Sus palabras resonaron con solemnidad. Los profetas, antes altivos y agresivos, se veían vulnerables y abatidos, enfrentando un espejo espiritual del que no podían apartar la vista. El sacerdote añadió: La iglesia no es perfecta porque nosotros no somos perfectos. Pero Cristo es perfecto y Él no abandona lo que funda. El público murmuró con emoción. El profeta engañador levantó lentamente la mirada. Entonces, ¿aún hay camino para nosotros? Luis Toro respondió: Siempre que haya humildad, hay camino. El gritón limpió sus lágrimas en silencio. El burlón bajó la cabeza. El arrogante respiró hondo. El agresivo cerró los ojos, vencido por la evidencia. Luis Toro continuó: 5 doctrinas cayeron hoy. No porque yo sea fuerte, sino porque la verdad no puede dividirse. El público respondió con un aplauso profundo. Los 5 profetas se miraron entre sí, reconociendo que ya no podían sostener sus revelaciones contradictorias. La verdad había iluminado cada grieta de sus enseñanzas. El ambiente se llenó de un silencio respetuoso, como si todos entendieran la magnitud espiritual de lo que acababa de ocurrir en aquel escenario. El sacerdote concluyó: Cristo sigue hablando, pero no contradice lo que ya dijo. Los profetas bajaron la cabeza, aceptando su derrota. El público estalló en la ovación más grande de la noche. Luces intensas bañaron el escenario mientras Luis Toro permanecía firme, sereno, victorioso. Y así, en México, ante cientos de testigos, se selló un debate que quedaría marcado como el día en que 5 falsos profetas fueron desenmascarados por la verdad. La tensión se disolvió en claridad final.